¿Alguna vez abriste la Biblia y leíste Proverbios, Cantares, Eclesiastés y te resultó realmente difícil de seguir el hilo? Bueno, es porque estos libros se llaman libros sapienciales y por ahí las reglas para leer esos libros no son iguales que las del resto de las escrituras, porque no es igual el género. Hoy en Biblia para principiantes te vamos a dar un método para poder comenzar a leer estos libros y entenderlos, comprenderlos en su contexto y poder entender las frases y relatos que tienen para hacer una aplicación práctica a nuestra vida. Quédate hoy en Biblia para principiantes. Lo primero que queremos hacer es definir qué es un libro sapiencial. Bueno, un libro sapiencial básicamente son los libros de la Biblia que están escritos generalmente en forma de poesía y contienen sabiduría universal, es decir, sabiduría o conceptos que son globales, como por ejemplo, conceptos acerca de Dios, conceptos acerca de la vida, conceptos acerca del sufrimiento, conceptos acerca de las decisiones que debemos tomar, de las relaciones que debemos tener, del carácter que debemos tener unos con otros. Y esos conceptos están escritos de una forma para que el ser humano pueda vivir mejor y pueda ser sabio. Pero no sabio solamente por el conocimiento, sino sabio en el sentido de aprender a vivir en la presencia de Dios. Las personas que leen los libros sapienciales buscan generalmente eso. ¿Qué es lo que Dios requiere para mi vida? ¿Cuáles son los consejos que Él me da para que pueda vivir mejor? ¿Cuáles son los principios que debo aplicar a mi vida para que realmente yo pueda ser feliz y agradar a Dios en todo? Los libros sapienciales en la Biblia son el libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares y a veces se suma el libro poético de Salmos, pero no vamos a hablar hoy de ese libro. La sabiduría bíblica, como decíamos, implica en poder vivir libremente y bien delante de la presencia de Dios. No todos los libros sapienciales se estudian exactamente igual, ¿sí? Los libros sapienciales se estudian distintos porque toman temas distintos. Y de paso es importante leer muchas veces todo el libro, algunos inclusive más enfáticamente que otros. Por ejemplo, el libro de Job. El libro de Job habla acerca del sufrimiento humano, de la justicia de Dios, de preguntas que se le hacen a Dios y está escrito a través de una poesía y también de un diálogo entre personajes como la esposa de Job, los amigos de Job y Dios. Por eso, a pesar de que vamos a dar algunos pasos generales para poder estudiar los libros sapienciales, vas a ver que al mismo tiempo cada libro sapiencial tiene algunas cuestiones en las que tenemos que ahondar para comprenderlo mejor. Pero cuando llegamos a uno de esos libros tenemos que saber de qué trata y leerlo globalmente, sobre todo libros como por ejemplo el de Job. Después tenemos libros como el libro de Eclesiastés, que habla acerca del sentido de la vida, de la experiencia humana, de los límites que cada uno de nosotros podemos alcanzar, de la finitud de la vida, pero también de la esperanza de la vida eterna que Dios tiene para con cada uno de nosotros. El libro de Eclesiastés está escrito por un hombre en el final de su vida, cuando ya había pasado por malas experiencias y se había dado cuenta de las cosas que valían la pena para Dios. Luego tenemos el libro de Proverbios, que tal vez ahí sí no hay tanta seguidilla de capítulo tras capítulo como en los otros dos. Ahí tal vez podemos leer un poco más cortados algunos proverbios, ¿no? Pero que son las ideas prácticas que nos ayudan a vivir en el diario vivir. Desde el trabajo, la economía, los asuntos familiares, los asuntos empresariales, cada uno de esos asuntos se encuentra en el libro de Proverbios y lo lindo es recolectar todo el material para comprender acerca de qué nos dice Proverbios acerca de determinado tema. Y otro libro muy, pero muy lindo es el libro de Cantar de los Cantares, que es un libro que a muchas personas les gusta porque es un libro del amor y que cuando lo leemos en detenimiento hasta tiene alguna connotación picante entre esposa y esposo para nuestros días. Y decimos, ¿cómo eso está en la Biblia? Bueno, es porque el libro de Cantares nos enseña que el amor y el relacionamiento físico, inclusive entre un hombre y una mujer, en el diseño original de Dios, es perfecto y es bueno. Así que antes de preguntarnos qué significa un texto bíblico, primero tenemos que preguntarnos qué clase de libro poético estamos leyendo o sapiencial estamos leyendo. No puedo leer Job igual que Proverbios, igual que Cantares o igual que Eclesiastés. Esto es importante saberlo. Entonces, ¿qué pasos podríamos obtener? Bueno, el primero, que vamos a hacerlo más cortito porque lo hemos tratado en Biblia para principiantes varias veces y vamos a hacer solamente una aclaración. Siempre lo primero es intentar de leer el libro en su contexto, ¿no? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Para quién? Esas preguntas que ya hemos hecho en videos anteriores. Pero también tenemos que tener el contexto con respecto a las expresiones que aparecen allí en esos libros. Por ejemplo,
los contextos de trabajo, dichos populares, agricultura, relaciones sociales, cómo se utilizaba. Yo traje algunos ejemplos para que tal vez nos riamos un poquito sanamente. En la Biblia se encuentran algunos textos, por ejemplo allí en Cantares capítulo 1, versículo 9, dice: a la yegua del carro del faraón te he comparado, amada mía. Si lo leemos en nuestro contexto hoy, decirle a una mujer que es parecida a la yegua del faraón es bastante insulta, ¿no? Molesta, hace mal, pero para el contexto de esa época era un halago. Era el caballo más importante, era lo más lindo que tenía el faraón. No podemos entender ese texto en el contexto de hoy, ¿sí? El dicho popular es distinto. Allí también, ¿no es cierto?, en otras partes de Eclesiastés se nos habla acerca de que los labios de la esposa, bueno, son como la miel. Se habla en un momento también, dice allí en 4.1, tus cabellos como manada de cabras que bajan retozando de las laderas de Galaad. Decirle a la esposa que el pelo de ella es como la manada de cabras. En nuestro contexto sería medio duro de decir, pero en el contexto de la Biblia era un halago. Entonces, cuando leemos, tenemos que entender de que quien escribe Cantar de los Cantares, muchos de nosotros creemos que es Salomón, lo está haciendo en forma poética y está alabando a la mujer. Entonces, entender que cuando leemos el libro, lo leemos en su contexto, no dándole sentido a las palabras que tienen en nuestra época, sino entender como lo entendían los primeros lectores. Y eso mismo debemos hacer con el libro que estemos leyendo sapiencial. Siguiente paso después de ver el contexto, bueno, identificar el género literario, que es sapiensal o poético, pero dentro de eso, ¿qué aparece? Por ejemplo, dentro de estos libros encontramos poesía, como decíamos anteriormente, y de paso la poesía hebrea tiene sus reglas. Encontramos proverbios, dichos populares, ¿no es cierto? Encontramos diálogos entre personas, por ejemplo, el libro de Job tiene poesía, pero con diálogos. Encontramos discursos, encontramos lamentos, reflexiones, canciones también que se entonan, debates. Entonces, cuando leo eso, yo debo identificar qué estoy leyendo ahora: un diálogo, un debate, una reflexión. ¿Quién es el que está hablando? Por ejemplo, Job no es simplemente una colección de frases acerca del sufrimiento, sino que está cómo los amigos de Job interpretaban el sufrimiento en el diálogo con Job, cómo la mujer de Job interpreta el sufrimiento en el diálogo de Job, cómo Job mismo interpreta en el diálogo con sus amigos lo que le está sucediendo, pero finalmente cómo es el discurso de Dios con respecto al sufrimiento. Y cuando leemos el principio y el final del libro de Job, nos vamos a dar cuenta de que Job cambió su concepto porque él había algo que no veía antes y ahora ve. Cuando leemos con detenimiento ese libro, no encontramos solo sufrimiento, encontramos allí justamente las causas, lo que el ser humano comprende, lo que no comprende. Por eso es muy importante que podamos profundizar en eso. Con los proverbios lo mismo, ¿no? Ahí no es tan largo el contexto, tal vez, porque son varios proverbios sueltos, pero está bueno juntar los proverbios de un mismo tema y entenderlos en su contexto también. Cómo se utilizaban. Como decíamos, las canciones también, allí las canciones son la expresión propia del ser humano con respecto a algún tema y cómo las podemos evaluar. Tenemos que tener en cuenta entonces, como decíamos, dentro de este género literario, que allí hay narrativa, hay poesía, hay diálogo, hay discursos, y por eso tenemos que estudiar cómo está constituido el libro que vamos a estudiar. Cantar de los Cantares, canciones, ¿no es cierto?, justamente acerca del amor y qué van reflejando esas canciones con respecto al amor. Bueno, otro punto importante u otro paso importante es leer la unidad completa del libro, que es parte de esto que mencionábamos, ¿no? Intentar de leer por completo, sobre todo libros como decíamos de Job, por ejemplo Salmos. Sí, Cantar de los Cantares. Hay que leer la unidad completa. En los proverbios, por ejemplo, leer qué viene antes, qué viene después, qué secuencias de ideas se están compartiendo en el proverbio para que podamos comprenderlo mejor y cuál es la unidad temática también de ese texto. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el proverbio en su contexto? Otro paso es preguntar qué clase de afirmación estamos leyendo. Lo que estamos leyendo es un principio de sabiduría. Es un mandato, es una descripción, es una advertencia, es una observación, es una promesa bíblica, es un lenguaje poético. Un proverbio generalmente expone un principio de sabiduría, pero no una fórmula matemática. Y ahí tenemos un proverbio que yo tal vez toque un poquito el corazoncito, pero quiero dar como ejemplo, ¿no? Está aquel famoso proverbio 22:6 que dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y nosotros tomamos eso como
Ningún niño que alguna vez vaya a la iglesia va a decidir en contra de lo que Dios dijo, y no es así. También está el libre albedrío, ¿no? La capacidad de las personas para elegir. Las personas a lo largo de su vida viven muchas situaciones y eligen. Lo que Proverbio está diciendo, si lo estudiamos con detenimiento, es que el padre que le enseña a sus hijos los caminos siempre pone delante del hijo los caminos. Es algo que no puede evitar lo que aprendió, no puede evitar confrontarse a aquello que se le enseñó, al ejemplo que le dio. Del niño, cuando crece, tendrá su decisión, pero si hemos puesto la palabra de Dios en esos corazones, la palabra de Dios siempre va a estar confrontando. Siempre va a haber una oportunidad, siempre va a haber un deseo, siempre va a haber algo que a la conciencia le va a decir, este es el camino bueno y este es el camino malo. Cuando instruimos a los niños en el camino, lo que está diciendo es, no los dejamos desamparados. Es como que mandáramos a alguien en un barco y dijéramos, bueno, nosotros llenamos el barco de salvavidas, de botes salvavidas, de todo lo necesario para que en cualquier caso la persona siempre tenga salvación. ¿Sí? Y es importante entonces poder entender esto, ¿no? Cuando leemos los proverbios. Bien, también prestar atención lógicamente al lenguaje poético. A veces hay metáforas, igual que en castellano, paralelismos, contrastes, hipérboles, imágenes, personificaciones. Por ejemplo, allí habla acerca de la sabiduría, que anda por las calles, que habla, que grita, ¿no? Está personificando la sabiduría. ¿Sí? Estamos dándole una forma poética a la sabiduría como si fuese una persona y explicara y clamara por las calles y está cercana. Es una forma poética, está bueno que lo podamos entender así. No todo lo que dice la Biblia debe interpretarse como un lenguaje literal. Hay cosas que son simbólicas. Pero también no todo lo que está escrito puede convertirse en una metáfora porque no nos gusta lo que se dice. Es decir, tiene que haber sabiduría en el poder investigar y leer esto que está diciendo. ¿Es una orden del Señor? ¿Es un principio inmutable del Señor? ¿No? ¿Qué cosas realmente tienen que ser sumamente rígidas y aplicables y qué cosas se están personificando? Muchas veces el sentido común nos ayuda, como esto de la sabiduría que decíamos, ¿no? Pero tenemos que prestar atención al lenguaje poético, ¿sí? Hay cosas que están explicadas como, hay frases que nos damos cuenta en el libro de Proverbios, ¿no? 7 cosas abomina el Señor, o 6 cosas abomina el Señor y la séptima es la peor. Y menciona, pero después 3 proverbios después dice lo mismo, 6 cosas abomina el Señor y la séptima es la peor. Y cuando vos vas leyendo hay muchas cosas. Lo que está haciendo es un juego poético para que comprendamos el contexto y comprendamos el énfasis que el Señor nos quiere dar, ¿no? Pasa exactamente igual que en castellano, no sé, a los que somos papás o a los que somos hijos también, nuestra mamá nos ha dicho más de una vez, Elías, te dije 1000 veces que saques la bolsa de basura. No es que me dijo 1000 veces, probablemente me haya dicho 998, ¿no? Pero es una forma de darle un énfasis a que una y otra vez me repitió lo mismo y yo no escuché, ¿no? Entonces, en la Biblia, sobre todo en los libros sapienciales, aparece mucho de esto. ¿Sí? Aparecen las hipérboles, o las imágenes, ¿no? Para que nosotros podamos comprender mejor lo que nos está queriendo decir el texto bíblico. Prestar atención al lenguaje poético. Bueno, otra cosa que tenemos que hacer también, y sobre todo en el libro de Job, por ejemplo, es prestar atención a quien está hablando. ¿Sí? En el libro de Job está Job, Elifaz, Bildad, Zoar, Eliú, Dios, la esposa de Job. Y no significa que exactamente todo lo que dijeron es verdad. Y antes de que caiga alguna piedra del otro lado, ¿qué significa esto? A veces la Biblia expresa algo que el personaje bíblico expresa. No significa que Dios lo apruebe. Leemos un profeta que dice, cómo me encantaría que los hijos y las generaciones de estos se mueran y sean estrellados contra la pared. Y nosotros decimos, ¿cómo Dios va a querer eso? Pero no dice la Biblia que Dios quiere eso. Dice que el profeta quiere eso, que es un ser humano que expresa cosas que a veces son indebidas, porque la Biblia nos muestra lo indebido inclusive de los seres humanos. Y después está la respuesta de Dios. Entonces, prestar atención a eso. Cuando los personajes bíblicos están hablando, la Biblia, Dios permitió que los profetas registraran eso para que veamos la naturaleza humana. Pero ¿significa que Dios está de acuerdo con esos deseos? Hay que seguir leyendo el contexto para ver la respuesta divina acerca de eso. Y si la respuesta divina nos sorprende, también poder ver, bueno, ¿qué explicación hay sobre esto, no? Que una frase esté en la Biblia no significa necesariamente que la Biblia esté aprobando esa frase. Es importante prestar atención a quien está hablando. Comparar con el resto de la Biblia, y acá vamos a uno de los principios fundamentales que siempre tuvimos en Biblia para principiantes.
La Biblia se explica a sí misma y no podemos tomar un texto para aseverar una doctrina o afianzar un dicho bíblico sin tener en cuenta todo el contexto de la Escritura. Es sumamente importante que revisemos comparando el texto, el proverbio, la idea con el resto de la Escritura. No hay que forzar respuestas, hay que ampliar nuestra comprensión. ¿Qué pasa cuando tenemos dos textos que parecen contradecirse? Hay textos en la Escritura que aparentemente se contradicen y algunos críticos de la Biblia utilizan estos textos justamente para decir, ¿ves que la Biblia se contradice? Y tal vez uno de los textos que se puede utilizar para esto, y lo quiero citar, es justamente porque se utiliza mal, porque no se estudia en su contexto, que es lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, Proverbios 26, versículo 4, fíjense lo que dice. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Fenomenal, la Biblia dice que no hay que responderle al necio como responde él para que no seamos como los necios. Listo, no hay que responderle más. Pero te van a decir, sí, pero el siguiente versículo dice, respóndele al necio como merece su necedad, para que no se tenga por sabio en su propia opinión. ¿Ves que la Biblia se contradice? Te dicen, no, pará, ¿cómo que la Biblia se contradice? Estudia a fondo y te vas a dar cuenta de cuál es el principio. El principio es no discutir con el necio, ¿no? El principio es que el necio, que se termine la discusión. Hay situaciones donde seguir discutiendo con la persona necia generalmente nos transforma en otros necios porque la situación no se termina más. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Mirá, para estar en la misma actitud que el otro, no contestes al necio como contesta el necio. No lo hagas porque te convertís en uno más. Ahora, el siguiente versículo nos muestra otro contexto. A veces el otro habla, y una buena respuesta que deje al otro en jaque hace que la discusión termine. Y vos seguís sin convertirte en necio. El principio es, en una discusión, no convertirnos en necio como el otro. Ahora, la Biblia te da las dos posibilidades. O le dejas de contestar porque va a generar una charla más larga y vas a seguir pareciendo un necio, o le contestas de una forma en que la charla se corte. ¿Se entiende? Entonces no hay contradicción allí. Es estudiar el libro sapiencial en su contexto. Y eso es lo que debemos hacer. Como decíamos anteriormente, muchos críticos de la Biblia encuentran discrepancias porque no usan el método adecuado para entender la Biblia. ¿Sí? No usan el método adecuado para entender la Biblia. Muy bien. Perfecto, entonces cuando aparecen contradecirse, como decíamos, no correr, sino estudiar en profundidad. Buscar el principio detrás del texto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el principio que nos está enseñando esto que estamos estudiando en Job o en Eclesiastés acerca del sentido de la vida o en Cantar de los Cantares? ¿Cuál es el principio acerca del matrimonio, del amor, de la sexualidad que aparece en Cantares? ¿Sí? ¿Cuál es el principio que aparece acerca del sufrimiento en el libro de Job? ¿Qué debo aprender acerca de esto? ¿Qué es lo que quiere decir David cuando dice, o mejor dicho Salomón, cuando dice que la vida es vanidad y nada vale la pena? Si lees rápido Eclesiastés es muy deprimente, pero cuando lo lees con detenimiento te das cuenta cuáles son los principios que él explica para que esa vida realmente tenga un sentido y para que podamos vivir bien, como decíamos, delante del Señor. Entonces buscar el principio es importante y aplicar ese principio a nuestra vida entonces. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para aplicar esto que dice la Biblia a mi vida? Otro principio importante es aplicar después de comprender. No traer mi problema a la Biblia, sino entender lo que la Biblia me dice para aplicarlo a mi problema. ¿Qué aprendí sobre Dios? Es una buena pregunta. ¿Qué aprendí sobre la vida? ¿Cuál es la actitud que necesito cambiar? ¿Verdad? ¿Qué decisión yo debería tomar y por ahí estoy retrasando y la Biblia me ayuda en esto? ¿Y cómo puedo vivir con esta sabiduría? Todo esto es esencial para poder estudiar los libros sapienciales y por sobre todas las cosas que tengan un efecto positivo en mi vida y en la tuya, ¿no? Así que estos son los pasos que debemos dar, los principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar los libros sapienciales. No todos los libros de la Biblia entonces se estudian exactamente de la misma manera. Tenemos principios generales que vemos a través de Biblia para principiantes y estos son los principios generales sobre los libros sapienciales. Pero después en algún momento vamos a ver los particulares, entrando ya así en cada libro, ¿no? Lo importante que queremos en Biblia para principiantes y lo que siempre intentamos hacer de estos videos es que uno no se lleve en esta serie la Biblia masticada, sino que uno aprenda a masticarla por sí mismo. Que vos ahora agarres estos principios y comiences a leer el libro de Proverbios y lo puedas comprender mejor.
que vos tengas el método, la herramienta para estudiar la Biblia, y entonces cada vez que encuentres ahora un proverbio que parezca que se contradiga con otros, no entres en ese juego de, la Biblia se contradice, sino decir, hey, yo tengo un método, voy a aplicarlo. ¿Qué quiso decir este texto en su contexto? ¿Cuál es la idea principal del versículo? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme a mí? ¿Cuál es la regla ética? ¿Cómo la aplico a mi vida personal? Todo eso nos va a ayudar para que la Biblia sea relevante por sobre todas las cosas para nosotros mismos. La meta de Biblia para principiantes no es entonces que dependas de un pastor, que dependas de mí para estudiar la Biblia, aunque estamos contentos, por supuesto, que uno vaya a ver a un pastor, ¿no? Sino que aprendas por vos mismo a escuchar la voz del Señor a través de la Escritura. Así que en los próximos capítulos de Biblia para principiantes vamos a estar viendo también los métodos para estudiar otros géneros de la Biblia, ¿sí? Y poder comprender mejor la Escritura. Te espero en el próximo video de Biblia para principiantes y al final de los comentarios, por favor, decime cuál es la perla de sabiduría que más te gustó de estos libros. Algo, una frasecita cortita que te haya impactado y te gustó. Déjala allí y voy a estar orando por tu nombre. Nos vemos en el próximo capítulo de Biblia para principiantes.